Hice que un gilipollas rehaciera todo un año escolar. Durante el último trimestre de mi último año en la escuela secundaria, tuvimos que hacer un proyecto grupal que debía completarse para el final del trimestre y fue evaluado y calificado frente a un jurado de maestros, en lugar de un examen. Estaba emparejado con el imbécil más grande de la clase. Imagina a un gilipollas arrogante y con derecho. Cada vez que se suponía que debíamos trabajar en el proyecto, él tendría alguna excusa para no aparecer y exigiría que trabajara solo en él para asegurarse de que el proyecto se mantuviera encaminado. Al principio, traté de quejarme y hablar con la maestra, pero ella solo decía: haz que funcione, es tu proyecto. Después de un tiempo, dejé de planificar reuniones de trabajo por completo. Me llamaba para preguntarme cómo iba el proyecto y yo decía algo como: sí, va bien, creo que está casi terminado o el proyecto representó el 40% de la calificación final. A mí, que me fue bien en la clase, ya obtuve aproximadamente 55 del otro 60%, por lo que incluso si obtuve un 0 en el proyecto, todavía aprobaría la clase. El gilipollas tenía menos, mucho menos. Después de que quedó claro que solo iba a usar mi trabajo para aprobar la clase y al profesor no le importó, decidí tirar todo el trabajo para el proyecto y mantener al imbécil en la oscuridad. Esa última parte fue mucho más fácil de lo que esperaba, ya que estaba contento de que le dijera que todo iba por buen camino. En la última semana antes de la presentación del jurado, las cosas se pusieron más difíciles. El imbécil quería que yo enviara la presentación, por lo que sabía qué parte tenía que presentar. Logré demorar algunos días con excusas, pero 2 días antes de la presentación del jurado, finalmente le envié un correo electrónico con el PowerPoint, que en realidad era un archivo MP3 con una extensión de archivo modificada. Al día siguiente, apagué mi teléfono. Por la noche, le devolví la llamada con la excusa de que mi teléfono tenía problemas y estaba aterrorizado de que hubiera algo mal con el PowerPoint. Le dije que no se preocupara, lo comprobaré esta noche y tendré un PowerPoint en funcionamiento para mañana. Iría a la escuela a las 8 a.m., para que él pudiera practicar su parte de la presentación antes de la cita del jurado a las 9 a.m. A la mañana siguiente, llegué a la escuela un poco antes de las 9 a.m., después de haber apagado el teléfono nuevamente. Cuando me vio, se acercó a mí con una mezcla de pánico y enojo, pero antes de que pudiera explicar nada, fuimos llamados a la sala con el jurado para nuestra presentación. Solo le dije al imbécil que no se preocupara y que me dejara hablar. Saludamos al jurado y comencé la presentación. La idea original de hoy era que presentáramos nuestro proyecto XIS. Pero, como ya tengo suficientes puntos para pasar la clase y al señor en cualquier esfuerzo, decidí omitirlo y, en cambio, tener un buen día libre hoy. Con esto concluye nuestra presentación, gracias por su atención. Acabo de salir con 4 maestros confundidos y un imbécil con la boca tan abierta que parecía que estaba tratando de comer un sándwich club verticalmente. Naturalmente, hubo una reacción violenta en los días posteriores a eso. El profesor pidió una explicación, pero al final reconoció que era un buen estudiante y que de hecho ya había aprobado la clase sin el proyecto. Gilipollas estaba enojado porque tuvo que estudiar durante el verano para un nuevo examen. En general, estaba feliz de haberme graduado y esperaba ir a la universidad el próximo año. Después del verano, escuché de amigos que ese imbécil reprobó su reexamen y que eso, combinado con otras malas calificaciones, hizo que tuviera que rehacer su último año. Karma es una perra. Editar. Veo algunos comentarios sobre la maestra, así que creo que la estoy tergiversando aquí. No tenía la sensación de que fuera una mala maestra, creo que solo quería darnos la oportunidad de resolver este problema nosotros mismos. La experiencia es la mejor maestra después de todo. También estoy asumiendo que ella pensó que resolvimos algo después de que dejé de quejarme cuando tenía mi plan. Edit 2. Para resolver la confusión sobre el sistema de calificación. Esto fue en Bélgica en mi 6º y último año de Middelbaar, donde típicamente tienes entre 17 y 18 años. La escuela trabaja con asignaturas, use mal la palabra clase para asignatura, como matemáticas, economía, inglés, etc. En este caso, la asignatura era mecánica. Cada materia debe aprobarse con un 50% o más para que pueda aprobar su año.
Si obtiene un 45.150% en una materia menor, pero aprobó todos los demás con buenas calificaciones, el maestro podría permitirle pasar el año de todos modos. Los porcentajes se dividieron de manera diferente para cada sujeto. La mecánica tuvo un 60% en pruebas durante todo el año y un 40% en el proyecto. Las matemáticas probablemente tuvieron un 50% en las pruebas durante el año y un 50% en los exámenes. Felicitaciones, ¿qué le pasó al maestro que no le importó? Eso al menos debería haber enviado. Felicitaciones, ¿qué le pasó al maestro que no le importó? Eso al menos debería haber enviado campanas de advertencia a los otros maestros. No mucho, supongo. Acabo de hablar con ella sobre el problema un par de veces al comienzo del proyecto, pero una vez que tuve mi plan, dejé de quejarme. Supongo que solo tomé eso como una señal de que todo iba bien ahora y que encontramos una solución. Realmente no es causa de ninguna acción disciplinaria hacia el maestro. Simplemente no entiendo a los maestros que toman esta actitud ridícula. No enseña nada. Simplemente le permite al maestro ser flojo e ignorar la gestión de los estudiantes. Si asigno un proyecto grupal, siempre hay puntos de control y siempre una vía para que los miembros del grupo aborden problemas conmigo antes de que tengan que recurrir a acciones tan extremas. La mitad de la clase falla a mitad de periodo después de que los tramposos me copian. No tengo ningún problema para ayudar a mis compañeros de clase. Realmente no. Incluso enseñé a varios compañeros durante mi último semestre de pregrado porque necesitaban la ayuda. Todos terminaron pasando sus clases con mi ayuda. Esta historia proviene de una clase de sistemas de información empresarial particularmente dura durante mi educación universitaria. Los estudiantes en esta clase eran en su mayoría estudiantes de negocios no técnicos, por lo que este nuevo material no se parecía en nada a nada de lo que habíamos aprendido en otras clases. No hace falta decir que la mayoría de los estudiantes estaban luchando, incluido yo. Todavía tenía un 4 en la universidad en este punto, aunque terminé con un 3.99, y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo máximo para mantener mi promedio estelar. Empecé a estudiar mucho. Hice mis propios conjuntos de cuestionarios, leí el libro todas las noches, terminé las tareas una semana antes e hice una investigación externa. Después de analizarlo en esta clase durante aproximadamente un mes, estaba trabajando en una tarea en una habitación designada para la tarea tranquila, y ahí es donde comienza nuestra historia. Varios otros estudiantes de mi clase estaban allí y trabajando en la misma tarea que yo. A juzgar por los suspiros de exasperación, los susurros irritados y las solicitudes de ayuda, no estaban teniendo mucho éxito. Habiendo estudiado implacablemente durante un mes, estaba teniendo un momento más fácil. Cuando me levanté para ir a buscar agua a la fuente del pasillo, un compañero de clase me pidió ayuda. Le dije que podía hacer eso y que volvería enseguida. Regresé unos minutos más tarde para encontrar lo que solo puedo describir como un montón de abejas ocupadas trabajando felizmente. Esto era extraño ya que estaban atrapados sin remedio 2 minutos antes, pero lo que sea. Mi compañero de clase me dice que lo descubrió sin mí. Ahora, no soy un idiota, así que sé que las 5 personas en esta sala probablemente copiaron mi trabajo de mi computadora cuando fui a buscar agua. Pero resulta que nadie en la clase necesitó ayuda al día siguiente o al día siguiente. Quien haya robado mi trabajo en la sala de estudio lo había enviado a la mayoría de la clase. No me importa ser útil, pero odio que me usen, así que hice un plan para vengarme de las personas que habían robado mi trabajo. No tardé mucho en organizar mi plan y llevarlo a cabo. Así es como fue. Cambié una respuesta en la siguiente tarea multiplicando por -1. $1.500 se convirtieron, $1.500 en esta pregunta. La semana siguiente, dejé mi computadora en el mismo lugar que antes y fui a buscar agua, tal como lo había hecho la semana anterior. El 75% de las personas en mi clase de 40 personas pusieron $1.500 como respuesta a la pregunta 3, lo cual fue definitivamente incorrecto. Comencé a estudiar implacablemente para la mitad del periodo. Nuestro profesor había dicho que no ajustaría el peso de la prueba, algo así como your score /50 en una prueba con 60 puntos disponibles, por lo que su puntaje de 40 se convierte en 80% en lugar de 67%, si alguien califica particularmente bien. Esta clase fue difícil, y nadie esperaba que alguien obtuviera un puntaje superior al 75%, por lo que todos mis compañeros pensaron que se ajustaría el peso de la prueba.
Mi plan era destruir la curva aunque no sea una curva, y negarles a todos el peso ajustado produciendo una puntuación lo suficientemente alta. Recluté a un compañero de clase que no había robado mi trabajo para estudiar. Juntos, intentamos obtener una puntuación lo suficientemente alta como para que nuestro profesor no pudiera ajustar el peso de la mitad del periodo. Así es como se desarrolló todo. Nadie que me copió se dio cuenta de que la respuesta era incorrecta. Cada uno de esos idiotas envió la respuesta incorrecta a la pregunta 3. La siguiente parte me sorprendió, pero mis compañeros de clase comenzaron a insistir en que la clase era injusta, demasiado difícil o manipulada y lanzaron estas quejas a nuestro profesor. Un día después de la clase tuve el siguiente intercambio ya que fui el último alumno fuera del aula. Profesor, ¿crees que esta clase es muy difícil? Yo. Honestamente, esta clase es difícil, pero si la gente pasara tanto tiempo estudiando como se quejaban, estarían bien. Realmente necesitan simplemente ir a trabajar. Profesor. Yo pensaba lo mismo. Yo. Decidiendo de improviso mi próximo movimiento, también sé que la mayoría de la clase copió incorrectamente mi trabajo en la última tarea. La pregunta 3 debe ser un ingreso neto de $1.500, no una pérdida neta de $1.500. Inicialmente puse la respuesta incorrecta, todos me copiaron y luego cambié la respuesta. Creo que puede concluir razonablemente que cualquiera con $1.500 como la respuesta engañó a mi trabajo incorrecto. Profesor, supuse que todos copiaron, pero no sabía que eras la fuente. De todos modos, gracias por su franqueza y su dedicación a la clase. No hice trampa, así que no sé qué pasó con los que sí lo hicieron, pero dependiendo de la clase, obtendrían un 0 para la tarea o una cita de plagio, por lo que obtuvieron uno de esos. Avancé rápido hasta el día del examen, y estoy listo para comenzar. Sé que dado que la mayoría de los estudiantes son estudiantes de negocios, necesitan un 70% para aprobar la clase porque es un curso obligatorio. Herirlos a mitad de periodo ayudará mucho a bajar sus calificaciones. Tomo el examen, soy el primero en hacerlo, y me voy bastante seguro de que he hecho lo suficiente para negarle a la clase el ajuste de peso del examen. Una semana después, recuperamos nuestros exámenes. Las pruebas se distribuyen a mi alrededor con puntajes en la parte superior en tinta roja. 68, 71, 70, 66, 75, 67, y estos son los estudiantes inteligentes. Alguien al final de mi fila toma una prueba de nuestro profesor y deja escapar un suspiro cuando comienza a pasar una prueba en mi fila. Se detiene en mi escritorio. 93% gané. Un idiota al frente de la clase. Entonces habrá una curva. Profesor. No. Yo. ¿Cuál fue la puntuación más alta? Profesor. 93%. El puntaje promedio para el examen fue de 71, por lo que un buen número de personas no obtuvo un puntaje de aprobación. Tal vez lo compensaron en la final y pasaron, pero no me importa. Yo tengo la mía. La gente me roba la tarea, así que les hago ceder para que den una respuesta incorrecta, aviso al profesor sobre su trampa y obtengo un puntaje lo suficientemente alto a mitad de periodo como para negarle a alguien la oportunidad de obtener un puntaje ajustado.